Hola, mi nombre es Fernando Álvarez y les doy la bienvenida a la clase teórica de la práctica número 3 del Laboratorio de Física 200. En esta ocasión corresponde al estudio del péndulo simple. Para ello vamos a definir algunos objetivos previamente. Primeramente nosotros lo que queremos es estudiar el comportamiento del período de un péndulo simple en función de la longitud del mismo para pequeñas oscilaciones. Seguidamente queremos determinar el valor de la aceleración de la gravedad, ¿verdad?, en metros por segundo de manera experimental a partir del estudio previamente mencionado. Y para finalizar queremos estudiar el período de ese péndulo simple, pero ahora para desviaciones angulares mayores. Así que vamos a ver entonces para ello el marco teórico. Veamos que lo que tenemos en principio es el modelo del sistema que vamos a estudiar, donde podemos ver que lo que tenemos es una masa M suspendida, ¿verdad?, de un hilo que vamos a considerar de masa despreciable y a su vez es inextensible. Entonces en él podemos ver las fuerzas que están actuando sobre él, el peso básicamente y la tensión. Así que a partir de la aplicación de la segunda ley de Newton, es decir, haciendo un análisis dinámico del sistema, nosotros podemos ver que la ecuación diferencial que se obtiene en cuanto al modelado del sistema es básicamente esta. Entonces, en ella nosotros podemos notar, en principio, en primera instancia, que el movimiento de ese péndulo efectivamente es un movimiento periódico. Sin embargo, el hecho de que este sea periódico no significa de que sea un movimiento armónico simple. Esto lo podemos notar fácilmente viendo que la relación entre la aceleración angular y la posición no es lineal, ¿sí?, puesto que aparece ese seno de teta en esa ecuación diferencial. Entonces, ¿qué indica eso? Bueno, pues que el movimiento, perdón, sí es periódico, sin embargo no es armónico simple. Así que para ello vamos a ver en esta tabla comparativa una relación que se puede hacer entre el seno del ángulo en grados y el ángulo en radianes. En esta tabla lo que se muestra es, dados ciertos valores de un ángulo teta en grados, que son estos que se muestran acá, al evaluarlos, o mejor dicho, al obtener el seno de esos ángulos, podemos nosotros notar que el valor que se obtiene es muy cercano al valor de ese ángulo, pero en radianes. Nosotros lo podemos ver mejor notando aquí la diferencia porcentual. Entonces veamos, por ejemplo, bueno, para 0 grados, evidentemente, la diferencia porcentual entre ellos es 0%. Ahora veamos aquí para 2. Veamos que el seno de ese ángulo es simplemente tiene una diferencia del 0.02% con respecto al valor de ese mismo ángulo, pero en radianes. A su vez podemos ver que para 5 grados el seno de esos 5 grados es muy cercano a el valor de esos 5 grados en radianes, que sería este. Solo existe una diferencia entre ellos de 0.13%. Lo mismo podemos ver para el valor de 10 grados. La diferencia es nada más de un 0.51%. Sin embargo, si seguimos avanzando y aumentando el valor del ángulo en grados, por ejemplo, veamos aquí para 15, ya hay una diferencia de 1.15 grados. Eso indica, pues, desde luego ya es una diferencia porcentual mayor al 1%. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Que para ángulos que son menores a 10 grados, ¿verdad? Es decir, teta en grados menores a 10 grados, los valores del seno de teta son muy cercanos al valor de teta en radianes. Así que esto lo que nosotros nos permite, chavos, es poder hacer una relación entre el valor del seno de teta y el valor de teta en radianes. Disculpen. Entonces aquí yo lo voy a mostrar. ¿Qué es lo que podemos decir? De que el seno de teta es aproximadamente igual a teta, donde en este caso el seno de teta en grados, ¿verdad?, aproximadamente igual al valor de teta en radianes. Es decir, el seno de teta en grados es aproximadamente igual a teta en radianes. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Bueno, simplemente recordemos la ecuación diferencial que inicialmente se obtiene. Aparece ese seno de teta en el cual la relación entre la aceleración angular y la posición angular no es directamente lineal, ¿no? Entonces, a partir de esa aproximación nosotros podemos obtener esta ecuación diferencial
donde ahora sí la aceleración angular sí se relaciona linealmente con la posición angular. Por lo tanto, nosotros podemos decir que en general el péndulo simple no describe un comportamiento armónico simple. Sin embargo, a partir de esa aproximación, para oscilaciones pequeñas, menores a 10 grados, ya lo habíamos dicho, es posible aproximar su comportamiento a un movimiento armónico simple. Y si esto es cierto, entonces la solución a esa ecuación diferencial es ya conocida y se sabe que tiene esta forma. Entonces, dado eso, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir? Bien, que si eso es cierto, como lo mencionaba previamente, de la ecuación diferencial de movimiento, nosotros podemos simplemente reordenarla como sigue. De su curso teórico ustedes conocen, y a su vez de la práctica anterior del sistema masa-resorte, que si nosotros reordenamos esta ecuación como sigue, nosotros podemos notar que la constante que acompaña a la posición angular en este caso es simplemente el cuadrado de la frecuencia natural de ese sistema. Así que a partir de eso, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Bueno, pues voy a anotarlo acá, que la frecuencia angular de ese sistema simplemente sería la raíz de la gravedad partido de la longitud. Y recordando que el período se define como 2pi sobre la frecuencia, esto nosotros lo podemos escribir como 2pi por la raíz de la longitud sobre la gravedad. Así que en conclusión, eso lo que nos permite es obtener ya las ecuaciones que nos van a servir para realizar la práctica, y son simplemente las que tenemos nosotros acá. Ahora bien, ¿qué sucede si, bueno, hace falta mencionar también que los valores de teta y phi en la ecuación anterior, que era básicamente esta, esos valores de teta y de phi son constantes características del sistema y esas dependen de las condiciones iniciales, y este valor de omega pues es simplemente este mismo, la frecuencia natural de ese sistema. Ahora bien, les preguntaba entonces, ¿qué sucedería si nosotros, en lugar de considerar oscilaciones muy pequeñas, consideramos ahora oscilaciones de mayor amplitud? Veamos algo muy interesante en esta ecuación, y es que en esa ecuación el periodo de oscilación de ese péndulo no depende, es decir, el periodo no es una función de la posición angular. Es decir, que independientemente del valor de la amplitud que nosotros le demos a ese péndulo, el periodo siempre va a ser el mismo. La única forma de cambiarlo es variando su longitud o evidentemente el valor de la gravedad, de la aceleración gravitacional. Pero lo que sucede cuando nosotros consideramos oscilaciones de mayor amplitud es lo siguiente, que ahora el periodo, sí es una función de la posición angular. Es decir, esta ecuación es la que ahora describe el comportamiento de ese sistema, donde ahora vemos que el periodo sí es una función de teta y se puede escribir de manera compacta como una serie, donde este valor, esta es la serie que les menciono, y ese valor es simplemente el correspondiente a el periodo para oscilaciones pequeñas, es decir, este que acabamos de ver acá. Ese es el valor t sub 0. Entonces, en conclusión, cuando las oscilaciones son de mayor amplitud, es decir, mayores a 10 grados, mayor amplitud ya hemos visto que es mayor a 10 grados, el periodo de oscilación sí depende de la posición angular, y como sí depende de la posición angular, entonces ya nosotros debemos empezar a estudiar esa relación. ¿Y qué es lo que podemos ver de esta serie? Bueno, pues que a partir del tercer término existe una potencia a la 4, y esto va a ir aumentando en cantidades pares, es decir, 4, luego el siguiente término va a tener una potencia a la 6, a la 8 y así sucesivamente. Entonces, al evaluar esos valores, el seno de teta medios, y elevarlos a la 4, la 6 y así sucesivamente, los valores que se van a obtener van a ser muy pequeños.
entonces van a ser casi despreciables. Por lo tanto, nosotros únicamente nos vamos a quedar con los primeros dos términos, y la ecuación que nos va a resultar es esta, que si nosotros la analizamos con mayor detalle, perdón, si nosotros analizamos con mayor detalle, podemos ver que pues podemos linealizarla. ¿Cómo? Pues ya sabemos, simplemente comparando con una ecuación con la ecuación de la recta, y podemos nosotros aquí ver que el intercepto de esa expresión, ¿verdad? Ya linealizarla, ¿verdad? Por medio de un cambio de variable, primeramente voy a mencionarlo aquí. La variable dependiente simplemente sería el periodo, el intercepto simplemente sería el valor del periodo para pequeñas oscilaciones, y la pendiente sería simplemente el periodo para pequeñas oscilaciones sobre 4, que es básicamente los valores que nos muestra aquí el marco teórico. Estos valores que están aquí abajo, perdón. Bien. Entonces, ¿qué podemos nosotros ver? Que todo depende de lo que nosotros consideremos en cuanto a las oscilaciones. Si las oscilaciones son muy pequeñas o ya son oscilaciones de mayor amplitud, de ello va a depender el periodo de ese péndulo simple. Así que nosotros vamos a estudiar ambos casos y cómo este va dependiendo de algunos parámetros. En el caso del periodo para pequeñas oscilaciones, cómo depende la longitud y el valor de aceleración gravitacional, y en el caso de mayores oscilaciones, cómo depende de la amplitud. Así que básicamente esto sería todo en cuanto al el material del marco teórico de la de la práctica número 3, y en el siguiente video vamos a ver el uso del simulador y cómo realizar los cálculos.